Espacio publicitario. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte. ¿Quién espera algo más? Hola, buenas tardes. Dios te bendiga. Una vez más, una nueva edición de Punto de Unión, aquí en la Predicadora 94.1. ¿Quién te habla? El pastor Claudio. Soy de la Iglesia Camino Nuevo en Ciudad Evita. Y bueno, estamos aquí otro viernes para compartir palabra de Dios, para que conozcamos más de Él, para que nuestra fe madure, para que nuestra fe crezca, para fortalecernos y aprender de cuál es el carácter de Dios y cuál es su voluntad, la cual debemos hacer y sentirnos complacidos de poder hacer la voluntad de Dios. Es lo más lindo que hay, es hacer la voluntad de Dios, no hacer quizá lo que a uno le agrada o lo que uno anhela hacer, muchas veces va contra la voluntad de Dios. Por eso, si nosotros conocemos las Escrituras, vamos a poder desempeñar nuestra tarea en el ministerio, cualquiera fuera el área, de una forma correcta. Gloria a Dios. Hoy vamos a leer en el libro de Nehemías, versículo 5, capítulo 8, versículo 5, perdón. Nehemías, capítulo 8, y vamos a empezar a leer del versículo 5. Gloria a Dios. Le voy a pedir a Matt, si podemos poner alguna canción. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas. Poderoso eres tú, mi Dios, fuerte y poderoso eres tú, mi Rey, grande y poderoso eres tú, mi Dios, fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural.
Gloria a Dios. Nehemías capítulo 8, verso 5. Y si tenés tu Biblia, acompáñanos en la lectura. Vamos a leer, a ver qué tiene Dios para nosotros. Dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Peleia hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque este día es santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que se les había enseñado. Qué tremendo, hermano. Y acá suceden cosas muy interesantes, las cuales nosotros debemos prestar atención. Cuando leemos la palabra, cuando la predicamos, la exponemos, aquí hay varios puntos que nos van a ayudar a poder día a día ir mejorando de cómo lo debemos hacer. Dice que Esdras abrió el libro a los ojos del pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando abrió el libro todo el pueblo estuvo atento. Es importantísimo que cuando vos ves que ya empieza la prédica estés atento, porque Dios va a hablarte, Dios habla al pueblo. Vas a recibir una palabra de Dios, entonces tenés que estar atento. Dice que alzó sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Qué tremendo, hermanos, cuando hay una predisposición de parte de la gente de oír la palabra de Dios. Muchas veces quizás estás predispuesto a oír palabra de Dios, pero quizás, como dice aquí en el versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es importantísimo, poner el sentido, que se pueda entender lo que está leyendo el otro. Uno cuando va a leer la palabra de Dios tiene que orar. Uno en el momento de no podés agarrar la palabra en frío. Yo varias veces creo que lo dije aquí. Nosotros para leer la Biblia tenemos que orar antes. Previamente hay que orar para, podríamos decirlo, entrar en sintonía, para que lo espiritual empiece a fluir, porque si no abrimos la Biblia y la abrimos así frío, y es un libro más, y este no es un libro más, es un libro que fortalece el alma, fortalece el espíritu, es un libro espiritual. Entonces nosotros, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y Dios es espíritu. Hay una inspiración de Dios. Dios inspiró a aquellos que fueron escribiendo. Es todo un trabajo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para corregir. Entonces la palabra de Dios nos va a enseñar, y nosotros para poder recibir ese aprendizaje tenemos que orar. Es fundamental. Nosotros tenemos que orar. Si nosotros no oramos,
no le vamos a encontrar el sentido, no va a estar nuestra predisposición para estar atento a lo que Dios nos quiere hablar. Porque cuando leemos, nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios. Dios nos está hablando a través de la lectura. Entonces nosotros debemos estar predispuestos, y de la mejor forma que podemos estar predispuestos, no solamente tener el ánimo, sino de orar. Si nosotros no oramos antes de leer la palabra, antes de abrir la Biblia, y yo te puedo asegurar que no vas a entender nada. No vas a poder interpretar, y quizás hasta aproveche el enemigo de hacerte entender otra cosa. Entonces nosotros no debemos dar lugar. ¿Y por qué te digo el enemigo? Porque él conoce, él también fue testigo de todo lo que se escribió. Él conoce de lo que nosotros tenemos concentrado aquí en esta arma poderosa que es la palabra de Dios. Conoce lo que hoy es el Génesis al Apocalipsis, lo conoce todo. Recordad que le pasó a Jesucristo cuando estuvo en el desierto. Él con la palabra, el enemigo con la palabra trataba de hacerlo caer a Jesucristo. O sea que si vos lees sin orar, el enemigo va a tener oportunidad, porque él la conoce, para poder torcer el sentido, para que puedas ser confundido, y confundido a través de la palabra. Por eso vos tenés que orar para no darle lugar al enemigo. Y aquí el pueblo estaba dispuesto, estaba predispuesto, porque era un día muy especial. En la plaza, vos después empezás a leer del versículo 1, se iba a abrir el libro después de mucho tiempo. Era algo que el pueblo estaba esperando. Es como nosotros tendríamos que esperar ese día que vamos a la iglesia y que el pastor va a predicar. Estar dispuesto a ver lo que Dios tiene para decir. Gloria a Dios. Y se leyó sobre la ley de Moisés, cosa que el pueblo había fallado, cosa que el pueblo no había cumplido. Por eso el pueblo había sido llevado cautivo. Ya había salido de la cautividad, venían otra vez a Israel, se estaba reorganizando todo, rearmando todo, el templo otra vez restaurado, y se estaba empezando a poner en orden todas las cosas, y era necesario abrir el libro de la ley para que se pueda otra vez transmitir. Por eso aquí vemos que en una parte de la lectura que tuvimos, el pueblo lloraba. Dice en el versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo. Fíjate vos que siempre hay que ayudarle a aquel que no entendió, ayudarle a entender, gloria a Dios. Día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Esa es la conciencia de que estaban oyendo la palabra de la ley, lo que Dios había dado a Moisés, cosa que ellos no estaban cumpliendo. Entonces vino el arrepentimiento a través de ese llanto. Era un llanto de oír la ley de Moisés, oír la palabra, y la misma palabra era la que estaba trayendo discernimiento de que se estaba haciendo todo lo contrario. Entonces es importantísimo lo que venimos diciendo de orar, de que la gente pueda estar predispuesta, expectante a lo que Dios tiene para decirnos, porque imagínate, es la inspiración de Dios la que se abre. Toda la Escritura, no es una parte sí, otra parte no, es toda la Escritura es una inspiración de Dios, y nosotros en ese sentido, por eso dice que la lectura le daba sentido para que la gente pueda entender. Y en ese sentido nosotros tenemos que estar preparados para recibir lo que Dios tiene para decirnos, como en esta tarde, quizás a través de este párrafo que estamos leyendo, Dios está corrigiendo algunas cosas. Quizás vos abrías la Biblia y te ponías a leer y después a orar, y tendría que ser al revés. Para poder entender a Dios debemos primeramente orar.
segundo, que cuando nos toca dar el mensaje, nosotros debemos darle el sentido, como dice aquí, porque todo el pueblo lloraba al recibir el sentido real de la lectura, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ¿verdad? No era una lectura de corrida rápida, no era una lectura muy pausada, sino que el sentido, ¿verdad? Se le da el sentido a lo que se le está leyendo. Y una de las formas adecuadas para darle ese sentido no es solamente leer ese pedacito, sino vos tenés que leer de antes y tenés que leer después. Es todo un trabajo, ¿verdad? Tenés que leer de antes si te toca armar un mensaje, una palabra de introducción o predicar. Uno tiene que tener el contexto claro de lo que está pasando, de lo que Dios está hablando, para que nosotros podamos transmitir para que Dios nos pueda usar. Dice que el Espíritu nos hará recordar lo que nosotros debemos hablar, lo que nosotros debemos decir, y no hay otra forma de recordar si no lo pasamos o no lo vimos antes. Él nos hace recordar, ¿verdad? Entonces nosotros justamente tenemos que leer un tramo antes y un tramo después de lo que vamos a leer, de lo que vamos a transmitir, para que nos pongamos en órbita, para que estemos dispuestos a darle el sentido correcto. Y es una forma adecuada, porque dice, y todo el pueblo en el 12 se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se le había enseñado. Es hermoso cuando realmente el pueblo entiende. Cuando el pueblo entiende, ¿y por qué entiende lo que Dios quiere decir? Es porque se le da el sentido. ¿Por qué el pueblo entiende lo que se quiere decir? Porque ya la persona oró, porque la persona buscó, el Hijo de Dios buscó, el siervo de Dios buscó, la sierva de Dios buscó, encontró lo correcto y no se quedó en ese pedacito nada más. Entonces muchas veces queremos de un pedacito tratar de torcerlo, lo que decía el enemigo te va a ayudar a torcer si vos no oraste, si vos no buscaste, si vos no estás en la frecuencia espiritual de Dios, y va a tratar de hacer un desastre. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos aquí que el pueblo volvía y se estaba poniendo otra vez en comunión con Dios. Qué importante que es, cuando alguien se equivoca, ponerse otra vez en comunión con Dios. De eso se trata el Evangelio del arrepentimiento. Estamos viviendo el tiempo de gracia, es el tiempo de gracia, pero siempre el Evangelio es el Evangelio del arrepentimiento, que a través del arrepentimiento, hermanos, recibimos perdón de pecado. Es importantísimo tener siempre en claro eso. No puede haber perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Hoy tristemente vi un video de un cantante brasilero, J.A., que había empezado una carrera en punta en su niñez y en su adolescencia, preadolescencia, adolescencia, y entrando ya a ser mayor de edad. En el tiempo de la pandemia se torció totalmente. Y hoy es realmente, da tristeza de ver cómo cambió la vida de este muchacho, de que era un hombre, que Dios había creado un hombre, y hoy tiene su vida totalmente torcida. Se hizo operaciones porque quiere ser mujer. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando transmitimos el mensaje, hermano, de darle el sentido correcto. También una vez escuché que alguien decía así: Dios ama a todos, porque Dios nos ama, y el que estaba hablando era una persona, no tengo nada en contra de nadie, pero yo me aferro a la palabra, una persona transgénero, y Dios es claro, con muchas cosas es claro, y nosotros debemos tener claro para transmitir lo que para Dios es correcto y lo que es incorrecto.
Y ahí es donde debemos manejarnos. Para Dios es correcto que nosotros pidamos perdón de pecados. Si alguien se torció y se arrepiente de todo corazón, tiene perdón de pecado. Puede alcanzar el perdón, se alcanza. Para eso vino Cristo, para perdonarnos de todas nuestras faltas a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Su sangre nos compra, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Te voy a leer en Oseas también, capítulo 6. Aquí Dios habla de la insinceridad del arrepentimiento de Israel. Israel decía arrepentirse, pero no era sincero. Y ese también es un problema para nosotros, hermano. Un problema de que la gente tiene que tener en claro que a Dios no se lo puede engañar. La insinceridad del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es con el hombre, sino es con Dios. Entonces nosotros a Dios, cuando le decimos, Señor, me arrepiento y reconozco mi falta, realmente tiene que ser de corazón y tiene que estar la predisposición de un cambio inmediato. Y nosotros lo podemos hacer. No vengamos con excusa, no, pero yo no puedo cambiar. No, sí se puede cambiar. No es como el dicho popular que dice el querer es poder, no. Uno se arrepiente y tenemos un ayudador que nos ayuda a transformarnos, a nacer de nuevo. Pero tiene que haber un deseo. Pero por sobre todas las cosas del deseo, tiene que ser un arrepentimiento genuino. Y aquí en el versículo 4 del capítulo 6, el versículo 15 del capítulo 5 de Oseas dice, insinceridad del arrepentimiento de Israel. Está el versículo 15 y después empieza el capítulo 6, sin título, pero bien hablando de lo mismo. En el versículo 4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa la corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que salen, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Qué tremendo, hermano. Conocimiento de Dios. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer su palabra. Debemos enterarnos, informarnos de lo que dice este documento legal. Por eso está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que es la composición de la Biblia, y testamento es un documento legal, está la legalidad de Dios escrita aquí. Es lo que el enemigo no quiere que nosotros nos enteremos. Porque cuanto más ignorantes somos de lo que Dios dice, es donde Él saca ventaja. Entonces nosotros debemos luchar contra ese desgano, ese desánimo, ese pesar que nos viene cuando comenzamos a leer la palabra, esa falta de entendimiento. Y la falta de entendimiento viene porque no oramos antes. Ahí es donde nosotros debemos luchar. Y claramente dice Dios aquí en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué? Esto es clave, hermano, para nosotros. ¿Qué no quiere Él? Sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Ya el sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo. Fíjate vos que te estaba hablando de un profeta del Antiguo Testamento. Esto después repetido en Mateo 9:13 y 12:7. Y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Debemos entender qué es el sacrificio y qué es el holocausto. De nada sirve, mi hermano, que vos, y te lo digo claro, digas, o hermana, digas que sos un hombre, un varón o una mujer de oración
pero tu corazón no está dispuesto a perdonar. Todavía tus cosas del pasado no han sido sanadas. No fue sanado tu corazón, no fue sanado tu dolor. Entonces, si no fuiste sanado, ¿para qué le vas a ofrecer sacrificio a Dios? Y el sacrificio no quiero, dice claramente, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, debemos ser misericordiosos. Y a veces a nosotros nos falta ese toque para tener la condición de perdonar, porque perdonar, claro que no es fácil. A veces fueron cosas muy difíciles, fueron cosas muy duras las que nos sucedieron. Y el perdonar determinada cosa, a veces, hasta para nosotros, claro que sí, nos resulta imposible, pero para Dios no es imposible. Por eso tenemos a alguien que nos ayuda, alguien que nos fortalece, que es el Espíritu Santo. Te voy a leer 2 versículos. Después yo te los marco ahora, igual queda el video grabado, todo. Vos leé los capítulos, alimentate de todo esto que dice aquí. En Isaías capítulo 1, versos 5 y verso 6. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando una persona, hermano, no está en estas condiciones, no está en condiciones de poder perdonar. Porque para perdonar, primero tengo que estar sanado. Y eso se encarga el Espíritu Santo, de hacernos sentir sanados, de que todo ese odio, ese rencor, esa angustia, se ha arrancado de nuestro ser, se ha sepultado, ya deja de estar en nuestros... Entonces sí, ahí tengo la capacidad de fluir en el perdón, yo puedo perdonar, pero si mi corazón todavía está en estas condiciones que leí en Isaías, está la herida ahí, la hinchazón, no está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Aceite es el Espíritu Santo, representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a poder perdonar? Porque misericordia quiero. ¿Cómo voy a ser misericordioso si todavía eso está en mí? Por eso dice, y no sacrificio. A veces es más fácil hacer sacrificio que perdonar. Dios quiere que tengamos misericordia más que sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Más que estar todo el día haciendo cosas, más bien quiere... Hace poco leímos cuando Jesús entra a la casa de Marta, y Marta estaba afanada y turbada de tantos quehaceres, y se quejaba de María que se había echado a los pies de Jesús. Prestar atención a lo que Dios hablaba, a lo que el Señor Jesucristo hablaba. Eso es lo más importante. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque si yo no tengo el conocimiento de Dios, realmente no le voy a poder honrar, no voy a poder estar sirviendo como una forma adecuada. Voy a hacer cosas, pero no va a ser ordenado o no va a ser en las condiciones que uno tiene que servir a Dios. Por eso Dios escoge hombre de entre los hombres a favor de los hombres, lo dice en Hebreos capítulo 5. O sea que no es una elección propia, ¿verdad?, de ponerme a hacer determinadas cosas. Yo no puedo decir yo soy esto, yo soy aquello, porque esas cosas las decide solamente Dios. Él es el que nos pone al servicio, y como Él es el que nos pone, Él es el que nos conoce. El Espíritu Santo es que escudriña el corazón, pesa el corazón, escudriña la mente. Él sabe internamente en qué condiciones estamos, porque para servirle a Dios debemos hacer lo que hicieron
Esdras, Nehemías y todos los que estuvimos compartiendo recién en Nehemías 8, de poder transmitir el mensaje claro. Tiene que ser claro el mensaje. Yo cuando contaba, creo que el viernes anterior, que me tocó ir a un instituto bíblico, y en el instituto bíblico los profesores no te daban ninguna inclinación a ninguna doctrina. Ellos te enseñaban a estudiar teología. No había, y eran de varias vertientes del Evangelio, los profesores que teníamos eran pastores, pero no te llevaban ni siquiera para la doctrina o para la interpretación que ellos personalmente tenían, ¿verdad? Porque eso se encarga el Espíritu Santo. Ellos te enseñaban a estudiar la palabra, y de ahí se encarga el Señor. Y yo creo que así tiene que ser. Uno tiene que aprender la palabra y el Espíritu Santo va a hacer que fluya la multiforme gracia de Dios. Eso es algo, yo no puedo andar copiando modelo, querer ser como este, querer ser como aquel, querer ser como... No, la multiforme gracia de Dios va a fluir según sea su antojo. En 1 Corintios 12 habla de los dones, que Él reparte los dones, el Espíritu Santo, como Él quiere, y hay variedad de dones que Él sabe cómo lo tiene que hacer. Pero los dones van a ser dados, ¿verdad?, una vez que nosotros estemos preparados. Quizás nos dio el don, pero para que el don fluya, debemos ser preparados por Él. Y ser preparados, hermanos, no es ser precisamente entrar en algún lugar académico. No. El ser preparado es tener lectura bíblica. Porque yo, al tener lectura bíblica, me estoy informando de las cosas que Dios quiere que yo sepa. Y de ahí se encarga el Espíritu Santo de impulsarnos al lugar que nos tenga que impulsar. Llevarnos al lugar que nos tenga que llevar. En Hechos capítulo 13 vemos que estaban pastores, dice profetas, orando, ayunando. También estaban Bernabé y Saulo, y en determinado momento el Espíritu Santo dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la tarea que él tenía encomendada. Él sabía, ahí estaban siendo preparados, y cuando llegó el momento fueron apartados para que el Espíritu Santo los lleve a cumplir la tarea que tenían que cumplir. O sea que no es una voluntad humana el querer hacer algo. Si nosotros hacemos las cosas por voluntades humanas, estamos cometiendo error. Jesús claramente dijo: el que no junta conmigo, desparrama. El que no está con nosotros, contra nosotros es. Entonces, ahí tenemos dos formas de cómo el Señor nos está diciendo: cuidado con lo que hacen. Tenemos que hacer lo que Él dice. También vemos en Mateo que va a haber un grupo que hizo sanidades, oraron por enfermos, fueron sanados, y cuántas cosas más que se van a presentar al Señor Jesucristo reclamando por haber hecho determinadas cosas, y Jesucristo le va a decir: apartado de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque no se trata de hacer las cosas como nosotros queremos, sino nosotros tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Somos saeta bruñida en la aljaba de Jehová. Y ahí debemos estar, expectante, esperando, y la mejor forma expectante y de preparatoria que podemos tener es leyendo la Biblia, hermano. La mejor capacitación, leyendo la Biblia y orando. Siempre hay un hasta, que el Señor diga las cosas que nosotros debemos hacer. Aquí el pueblo, el centro de lo que hoy estamos hablando es que Nehemías, Esdras y otros hermanos estaban explicando la palabra de Dios y haciéndola entender al pueblo. Estaban en la ley de Moisés y ahí estaba trabajando la conciencia, ¿verdad? Cuando la conciencia ahí empieza a golpear y la misma conciencia te lleva a que no estás haciendo lo correcto.
¿verdad? Esa voz interior que habla el Espíritu Santo, que no te hace sentir cómodo, no estás a gusto, sentís molestia. Ahí está el Espíritu Santo trabajando, trayendo convicción. No digo de pecado, hay muchos que se ofenden con la palabra pecado, pero te trae convicción de que no estás haciendo bien las cosas. Entonces, cuando no hacemos bien las cosas, gloria a Dios que está el Espíritu Santo ahí advirtiéndonos, porque todos tenemos la unción del Santo, y ahí el Espíritu Santo nos hace sentir, ¿verdad?, que las cosas no están bien. Pero cuando nosotros sí sentimos ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, como el pueblo que oyó la palabra, porque estuvo atento a la palabra, se le había dado el sentido correcto a la palabra, y la comprendieron a la palabra, y la gente se va feliz porque comprendió lo que Dios quería decir. Y esa es una tarea nuestra, una tarea muy personal que tenemos que meditar en base a ella, no hacer lo que a nosotros se nos viene la gana de hacer, sino hacer lo que Dios quiere. Y fíjate vos que estaban tocando la ley de Moisés. El pueblo mismo estaba oyendo que estaban en contra de la ley que Dios le dio a Moisés y habían fallado. O sea que no está mal de hablar del pecado, hermano. En muchos lugares se esquivan hablar del pecado porque molesta, porque incomoda, porque a la gente no le gusta. No, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar, debemos hablar la palabra de Dios. No estamos para agradar a las personas, sino estamos para servir a Dios. A la única persona que debemos complacer es a nuestro Dios, que es de la única manera que si nosotros hablamos correctamente lo que Dios dice, no sacamos ni ponemos nada, no hace falta ni sacar ni poner nada, no hace falta esquivar, hay que hablar lo que Dios manda que hablemos, ahí donde la palabra es la que trabaja y trae esa espada de dos filos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que llega hasta el tuétano, cortando todo, hermano, cortando el pecado. Es de la única forma que la persona es sanada del pecado, es sanada de los tormentos del enemigo, es oyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios llega, hermano, hasta donde no nos podemos llegar a imaginar nosotros. Es preciosa la palabra, la que nos restaura, la palabra que nos sana. Esta es la medicina que nosotros necesitamos. Oír la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Es la medicina que necesitas, hermano. La que te sana el alma, la que te sana el corazón, la que te sana el ánimo, la que te levanta, la que te saca de la depresión, la que te echa patada la tristeza. Es el gozo que viene a tu vida leyendo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te va a dar vida. Es la palabra de Dios la que te va a fortalecer en la fe. Es la palabra, hermano. Es Dios mismo hablando cuando nosotros oramos y empezamos a leer esta arma poderosa que es la palabra de nuestro Dios. Entonces ahí deben estar nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo, preparar ese momento, hermano, donde vamos a abrir este libro y que Dios nos hable, que habla nuestras vidas, que nos dé lo que Él tiene para corregirnos. No hagas como esos que oraron y abrieron y leen y dicen, no, esto no es para mí, no es para mí. No, sí es para vos, porque Dios está queriendo corregir algo. Y es mejor que Él lo corrija. Es mejor porque Él lo sana. Ya no va a ser tu fuerza, sino que va a ser la fuerza de Dios, hermano. Sacándote de ese lugar, de ese encierro en el que estás metido. Hay muchas personas, hermanos, que están sufriendo por no hacer caso a la palabra de Dios. Hay muchas personas que están agonizando espiritualmente por no hacer caso a la palabra de Dios. Hay muchas personas que tienen enfermedades por no oír la palabra de Dios, por no obedecer la palabra de Dios. Hay personas que sufren de sentidos o sentimientos como la ansiedad, la aflicción, el estar ansiosos, sin saber qué dirección tomar.
pero es la palabra de Dios la que te encamina, hermano. Es la palabra de Dios. Es Dios mismo haciéndote tomar el rumbo correcto. Y el rumbo correcto, el lugar que nosotros debemos seguir, ¿verdad?, está en Jesucristo. Porque el rumbo correcto es la puerta, Él es la puerta, Jesucristo es la puerta. Nosotros por Jesucristo. En Hebreos dice de que antes el Señor hablaba, dice, a vuestros padres por medio de los profetas, pero hoy habla a través de su Hijo. Y es así, hermano. Hoy el Señor nos habla a través de su Hijo. El Antiguo Testamento a nosotros nos sirve como una gran referencia, lo que estamos leyendo ahora. Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, un poquitito de Oseas, un poquitito de Isaías. Estas son las referencias, pero el camino, lo nuevo que Dios preparó para la iglesia de Cristo, es el Nuevo Testamento. Que no tiene gran diferencia con el Antiguo, porque si vos lees el libro de los Hebreos, constantemente referenciando el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo referenciándose con el Antiguo Testamento, Pedro referenciándose con el Antiguo Testamento, y así encontramos que en cada partecita del Nuevo Testamento referenciándose con el Antiguo Testamento. O sea que toda la Escritura de Dios es útil para enseñar, para corregir, hermano. Y hoy el Señor nos habla de darle el sentido correcto. Qué importante cuando le damos el sentido correcto. Cuando oímos, no con los oídos naturales, sino con los oídos espirituales. Cuando nuestro espíritu oye la palabra de Dios. Cuando preparamos nuestro espíritu para que pueda recibir ese alimento que es la palabra de Dios, hermano. Cuando no le ponemos obstáculos. Dice en Juan capítulo 8, ahí había un grupo que lo seguía a Jesucristo y le dice, para ser verdaderamente mis discípulos deben permanecer en mi palabra. Y por medio de la palabra conoceréis la verdad y la verdad los hace libres. Y si buscas libres en el diccionario, hay varios diccionarios que tienen sinónimos o reemplazos de libre, de distintas palabras, vas a encontrar que libres también es sin obstáculos. Y eso es lo que es la palabra. No te pone obstáculos, quita los obstáculos. O sea que nosotros no debemos ponerle ningún obstáculo a la persona para que llegue a Jesucristo. Jesucristo le dijo a los discípulos, porque los niños se querían acercar y los padres querían que Jesús toque a los niños, y los discípulos se lo impedían. En un momento pasó así, y Jesús los regañó a los discípulos diciendo, no impidad a los niños venir a mí, porque si no tenés el corazón de un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Fíjate vos, hermano, que no tiene que haber obstáculo. No le podemos impedir el acceso a Jesucristo a las personas, no le podemos poner reglas humanas. Ahí donde viene un gravísimo error. La gente tiene que aprender a relacionarse con Dios a través de la palabra. Hace mucho tiempo se viene enseñando lo contrario, que sean dependientes de hombres. No, yo soy el pastor, todos tienen que pasar por mí. No, hermano, nosotros tenemos que lograr que la persona se relacione con Dios a través de Jesucristo y que conozca la palabra. Así logramos que ellos crezcan y crece todo el conjunto. No es crezco yo y que ellos estén siempre ahí abajo, dependiendo de mí. Yo les doy esto, yo les doy aquello. No, debemos también lograr que crezca la gente a través de la palabra, enseñando con una forma correcta, porque eso es lo que el Señor mandó a hacer. Jesucristo dijo, predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿para qué predicamos el Evangelio? ¿Para tenerlos sometidos bajo nuestros pies? No, hermano, es para que se relacionen con Dios. Para eso es. Y nosotros debemos llevarlos ahí, llevarlos, que se relacionen con Cristo, que se acerquen a Cristo, que lo conozcan a Cristo, que conozcan la palabra, incitarlos
moverlos en esperanza, porque la palabra aumenta la fe, la esperanza. Mira, tantas cosas te provee la palabra de Dios, que sería, nos llevaría horas poner, enumerar y detallar todo lo que hace la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Estoy perdido en el tiempo, no traje mi celular, no sé qué hora es, faltan 10, me dice. Vamos con una canción, gloria a Dios, y paso respiro un cachito. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto caminos, me llena de fe. Y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. Hola, muy buenas tardes hermanos, Dios los bendiga para todos. Lo estoy escuchando en la radio y bueno, les voy a contar un poquito de mis testimonios. Me llamo Eduardo. Bueno, yo pasé por años y bueno, justo ahora que le estoy escuchando la palabra y me trajo en mente, sé que con Dios es todo posible, ¿no? Bueno, yo tuve ataque de pánico hace, ya venía de 19 años, ansiedad, estrés, sentía que no quería vivir más, estaba bien con mis amigos, pero decía que estaba bien. Después iba a mis amigos, me sentía solo, lloraba, tuve 3 intentos de suicidio y eso me trajo. Y bueno, y el perdón, el perdón pude soltar recién este año y bueno, realmente sé que el perdón es algo sano para la persona y así que bueno, aquellos que viven por estas cosas, circunstancias, el perdón es algo muy sano. Así que bueno, Dios sanó mi vida y bueno, y sigo perdonando si he hecho malo y sigo perdonando. Así que muchas bendiciones y bueno, mi nombre es Eduardo. Está muy lindo el programa. Gloria a Dios, gracias Eduardo por compartir y alentamos al perdón. ¿Cuánto me queda de tiempo? 5 minutitos. Alentamos al perdón, así como Eduardo. Fíjate cómo Dios empezó a sanar su vida, sacarlo de la depresión, del ataque de pánico. ¿Y cuántas personas están pasando por estas situaciones? Y todas son ocasionadas por no poder perdonar, pero para poder perdonar, obviamente, no se trata de decirte perdono, sino estar, como hizo nuestro hermano Eduardo, hacerlo de todo corazón. Perdonar y soltar. Uno perdona y es como que desata un yugo que te lleva o que no te deja elevarte a lo espiritual, quedás estancado, es como que estás atado. Y cuando vos perdonás podés liberarte de un montón de cosas. Y nuestro hermano Eduardo, a quien bendecimos en esta tarde por ser valiente y llamar y dar un testimonio tan importante, gloria a Dios, el perdón lo liberó, hermano, lo liberó. El perdón te libera. Te aliento a vos que ahí estás
afligido porque tal o cual te lastimó, te dañó, no importa lo que sea. Te aliento a que perdones, que pidas ayuda al Espíritu Santo y perdoná, y serás liberado. Gloria a Dios. A qué bueno, hermano, feliz en esta tarde de poder compartir, sabiendo que hay varios que están escuchando y por X motivo nos están comunicando. Gracias por estar, por siempre estar en la radio. Yo soy uno de los que no se comunica, Yo escucho a través de la aplicación y bueno, por falta de tiempo en mi trabajo, aunque no creas, no tengo ni ese 2 minutitos de escribir un mensaje o mandar un audio, pero siempre ahí me uno cuando hay oración, cuando están cantando alabanzas, prestando atención a lo que se habla, gloria a Dios. Ah, qué bueno. También quiero invitarte, estamos en la calle La Aquila y La Viudita en Ciudad Evita. Tenés varios accesos para llegar. Desde La Ferrere tenés el 630 que va por el Hospital Balestrini y te deja a 1,5 cuadras. Tenés el 621 que viene de Los Kilómetros, también te deja 1,5 cuadras. Si estás en el centro de Ciudad Evita, el 621 te deja en la puerta de la iglesia. Si vivís por Villega, San Alberto, el 91 te deja a 1,5 cuadras por la ruta 21 y La Aquila. Tenés un montón de opciones. Si vivís por la zona del Hospital Parisien, ahora tenemos el nuevo 630 que va del Parisien al Balestrini. Por La Aquila te deja en la puerta. Te invitamos. Iglesia Camino Nuevo, La Viudita y La Aquila. Sobre La Aquila y La Viudita. Primer piso, es un salón enorme. Tenemos las reuniones los sábados, 19:30 horas. Te alentamos a que si estás sin iglesia y te querés acercar, te vamos a estar esperando. Recordalo, La Aquila y La Viudita en Ciudad Evita. Varios accesos tenés. Estamos los sábados ya de las 18:30 horas, estamos en el lugar acondicionando todo para que cada culto sea una fiesta. A veces somos más, a veces somos menos. Gloria a Dios, quedan 2 minutitos, me dicen, o Victoria, no sé qué me quiso decir Mauro, pero bueno, gloria a Dios. Ahí estamos, te esperamos. Si estás sin iglesia y querés visitarnos, todos los sábados ya de las 18 horas, pero las reuniones comienzan 19:30 horas. Te estamos esperando. Gloria a Dios. Bueno, vamos a despedirnos. Gracias a todos los que están escuchando, a los que mandaron mensajes. Yo pido perdón por no haber traído mi celular. Hoy salí a las apuradas. Hermano, hermana, amigo, amiga, nos reencontramos el próximo viernes, 18 horas, de 18 a 19, en este programa llamado Punto de Unión de la Iglesia Camino Nuevo, siempre aquí en La Predicadora. Fuerte abrazo y una pequeña oración. Dios mío, gracias por esta oportunidad. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos que están oyendo, Dios mío, y que seguirán en los programas sucesivos, Señor. Gloria a Dios. Las programaciones que están ya preparadas para este día y los días siguientes, que siempre haya una palabra fresca para aquellos que están necesitando. Sigue bendiciendo, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hasta el próximo viernes, 18 horas. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte. Quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando.